la depresión, la impotencia sexual, para el cáncer, para el infarto agudo de miocardio, para la frigidez de la mujer, absolutamente para todo sirve el complejo B. Entonces, al paciente que está con una monoartritis aguda, le empiezan a pinchar complejo B y obviamente de pasar a una monoartritis, van a convertirla en una poliartritis, ¿ya? Como habíamos visto, una causa de monoartritis aguda era la artritis por cristales, la artritis traumática, que en realidad no era una artritis, pero el trauma producía una hemartrosis. También era la artritis infecciosa por estafilococo, estreptococo, cualquier bacteriano en general, pero también el estafilococo o el estreptococo podían dar una poliartritis aguda. Era menos frecuente, pero generalmente producían monoartritis. Entonces, fíjense este caso, es un paciente mío, masculino de 32 años. Este pacientito era un, un muchacho que trabajaba, muchacho en ese tiempo no era tan muchacho, era poquito menos, poco más joven que yo, ya han pasado los años y yo ya le estoy, le llevo muchos más años, pero en ese tiempo este muchacho trabajaba en el banco. Siempre los banqueros la pasan bien, ¿no? Los que trabajan en bancos se reúnen mucho, la pasan bien, a pesar que los estudiantes de medicina también la pasan bien. Entonces, hagan de cuenta que no es, este no trabaja en el banco, es un estudiante de medicina, soltero, tiene una vida sexual activa, muy activa, la pasa muy bien. ¿Ya? Este era ingeniero comercial, pero hagan de cuenta que también es estudiante de medicina o interno de medicina. Era muy estresado, fíjense, cambia la cosa. Como estaba cerca el examen de farmacología, estaba hipertenso o como era interno, dormía muy poco, muy estresado. Por lo tanto, por lo tanto, mmm, al estar hipertenso, le daban hidroclorotiazida. Estaba con diurético. Y un día antes, a su episodio, se había ido a jugar paleta y se había ido a una farrillada. ¿Conoces las farrilladas, no, Adriana? Eso. Pero Sí, usted. háganle, cambien un poquito la historia. Se había ido a jugar fútbol y no se había ido, como era estudiante de medicina, no van a una farrillada. Se han ido a comer ahí unas tripitas y unas jibas que son más baratitas, ¿no? Entonces, este ciudadano, estudiante de medicina, empezó con dolor en el tobillo y en el primer dedo del pie derecho, en el dedo gordo del pie derecho. Y estaba muy doloroso, aumentado de volumen y con aumento de temperatura. Había tenido fiebre, ¿ya? Y por si acaso, el 70% de los pacientes debutan con podagra. La podagra es la artritis de la primera metatarsofalange. Y 90% de los pacientes gotosos en algún momento hacen podagra. ¿Y por qué hacen compromiso del primer dedo del... Perdón muchachos, pero para mí es
casi criminal madrugar tanto. Yo soy de los que puede amanecer trabajando y trabajar hasta muy tarde, pero no soy de los que madrugo. Entonces les decía que el 90% de los pacientes gotosos en algún momento de la vida, pues hacen podagra, casi todos. Es casi exclusivo de la gota el tener podagra. Y la gota, o la artritis gotosa, o la artritis por cristales, tiene fiebre y a veces se confunde con una artritis infecciosa. ¿Se acuerdan los alumnos de práctica? Hemos tenido un paciente con artritis séptica en el tercer piso e inicialmente pensábamos que era gota. Al final nos dimos cuenta que era netamente infeccioso de un paciente con artritis reumatoide. Fíjense, nuestro paciente estaba en buen estado general, era joven, no tenía ningún tipo de déficit neurológico, sus mucosas estaban rosadas, húmedas, estaba con fiebre, no me dejes, Ale, prende tu cámara, estaba con fiebre, estaba con 38,2 grados centígrados, su tobillo y su primera metatarso-falángica estaba con artritis. Y esta es la imagen que uno puede ver. O sea, muy rojo, muy inflamado, muy doloroso. Parece una infección muchas veces. Entonces, uno jamás le debe meter corticoide a esto. Y si uno tiene el antecedente de gota, y si la función renal está bien, le pone un poquito de antiinflamatorio, jamás de los jamases, allopurinol, eh, benzbromarona, flebuxostat, nada para bajar el ácido úrico, ni complejo B, y solito va a ir bajando la inflamación. ¿Ya? Entonces, fíjense, la articulación estaba eritematosa, tenía dolor intenso con el movimiento y había gran sensibilidad en la línea interarticular. Como le digo, cualquiera puede pensar de que esto es infeccioso. Uno puede pensar, ¿será un reiter, o sea, una oligoartritis? ¿Será artritis reumatoide? La artritis reumatoide generalmente les decía que es una poliartritis crónica, generalmente, ¿no? Reiter es una oligoartritis, además tiene otras cosas, acuérdense, les decía, es una oligoartritis, HLA-B27, se acompaña de uveitis, de uretritis, de otras cosas, ¿verdad? Será infeccioso, porque no se olviden que nuestro paciente ha ido a farrear, ha estado con relaciones sexuales, será trauma, porque se ha estado jugando paleta, ha estado, como era interno y no le daba para ir a jugar racquetball, ni jugar, hay tenis en el country, es pobre nuestro estudiante de medicina, ha estado jugando fútbol y como estaba medio chupado en el tercer partido de fútbol, se ha doblado el tobillo y ni se ha dado cuenta, puede ser trauma o puede ser artritis por cristales. Fíjense el diagnóstico diferencial, lo que les decía el otro día, el diagnóstico diferencial de la monoartritis es la infección, el trauma y la artritis por cristales. La infección bacteriana. ¿Y por qué compromete la podagra? Acuérdense que el inflamasoma implicado en la gota es la
pirina. Y el dedo gordo del pie es un lugar frío. ¿Por qué se llama criopirina? Porque reacciona con el frío, ¿verdad? ¿Qué le vamos a pedir a este paciente? Obviamente un hemograma, el cual vamos a encontrar normal. Podemos tener una velocidad de sedimentación, la cual puede estar muy elevada, si es que ya pasan varios días o muchas horas, pero puede estar normal si es de muy poco tiempo. Una proteína C reactiva puede estar muy elevada porque ya la proteína C reactiva se eleva muy rápido. Acuérdense, esto es pregunta de examen. La proteína C reactiva se eleva muy rápido y baja muy rápido, mientras la velocidad de eritrosedimentación se eleva más rápidamente y baja más lentamente. La velocidad de eritrosedimentación en la mujer es la edad más 10 la mitad. ¿Qué edad tienes, Adriana? 21, doctor. Estás vieja, 21 más 10, 31. Tu eritrosedimentación normal para ti es 15. Para mi residente, por ejemplo, que tiene cerca de 30, digamos que tenga 30, 30 más 10, 40. La mitad, 20, porque es mujer. Para el varón es la mitad de la edad. Entonces, no se olviden, la velocidad de sedimentación empieza a elevarse lentamente y baja lentamente. Mientras la proteína C reactiva se eleva rápido y baja muy rápido. Estos se llaman reactantes de fase aguda. Obviamente la función renal en nuestro paciente es normal, el examen general de orina es normal, se le pidió un examen de orina para ver de que no sea un proceso infeccioso como había farreado, se encontró tomando malos tragos, muriendo de frío con mujeres desconocidas, por ahí estaba con una infección urinaria, una uretritis, etcétera, etcétera. A este paciente jamás se le debe pedir antinucleares, anti-DNA, medirle kriptonita en lágrimas. Está prohibido hacerle porque este es un paciente con una monoartritis aguda, probablemente trauma, infección o gota. El diagnóstico definitivo de gota, se lo hace por determinación de cristales de ácido úrico en líquido articular. ¿Ya? Algunos ahora indican de que es la ecografía, pero la ecografía es operador dependiente. Algunos le van a mostrar una ecografía típica de gota, pero en realidad después de un tiempo uno puede ver de que en realidad no había sido gota, puede ser otra cosa. Por lo tanto, no se olviden que es la identificación de cristales la que nos va a decir si es gota en forma definitiva. Cuando uno no hace la punción articular y tiene un cuadro compatible, responde bien al tratamiento, encuentra tofos, etcétera, etcétera, habla de gota probable. Fíjense, uno hace la punción y este es un líquido articular en microscopio de luz normal. Y este es un microscopio de luz polarizada. Fíjense, este es el haz de luz. Lo que hace el polarizador es alinear los cristales. Fíjense, están estos los cristales, los haces de luz en este sentido. Ya, los cristales de gota tienen birrefringencia negativa. Cuando el haz de luz es paralelo, es azul. Cuando es perpendicular, es amarillo. ¿Ya? Por lo tanto, acuérdense que el gotoso es un paciente desordenado, le gustan los tragos, es medio gordito, la pasa bien.
es un paciente negativo. Sus cristales son bisrefringentes negativos. Nunca se olviden. Y el líquido articular, fíjense, tiene 50,000 blancos con 90% de neutrófilos. Es suficiente ver el líquido articular con recuento de blancos. 50,000 blancos. El líquido articular sigue la siguiente regla. Menos de 5, la regla de los 5. Menos de 5,000 es un líquido por artrosis, un líquido mecánico. Las artrosis, por ejemplo, una viejita que tiene una artrosis va a tener menos de 5,000 blancos. De 5,000 a 50,000 es un líquido inflamatorio. Más de 50,000 hablamos de que probablemente sea infeccioso, ¿verdad? Obviamente la tinción de Gram va a ser negativo y la microscopía de luz va a tener cristales bisrefringentes negativos. Por lo tanto, este paciente es un paciente con gota. Los cristales de gota son como agujas, fíjense, largos, delgados, mientras que los de pirofosfato de calcio, los de la pseudogota o los de la que también se llama condrocalcinosis, son así chiquititos y gruesos. Esos cristales, los de pirofosfato de calcio son bisrefringentes positivos. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de nuestro paciente? Gota, ¿verdad? Gota, perdón, con toda certeza. ¿Qué le vamos a dar? Probenecid, que es un uricosúrico. No. Aspirina, tampoco. Alopurinol, tampoco. Durante el ataque de gota, jamás se bajan los niveles de ácido úrico. Porque si yo bajo los niveles de ácido úrico plasmáticos, todos, pero todos los depósitos de ácido úrico, todos los depósitos de ácido úrico van a ir liberándose. Porque si yo bajo, miren muchachos mis manos, ¿ya? Estamos en equilibrio. Si yo bajo los niveles de ácido úrico, ¿sí? Mis depósitos van a empezar a liberarse para conseguir un nuevo equilibrio. Y van a empezar a soltarse para nuevamente liberarse. Y por lo tanto, yo voy a generar una nueva crisis, una crisis persistente de gota. Y el paciente va a entrar en una poliartritis gotosa, donde no va a ser solo una articulación, van a ser muchas articulaciones, o la articulación afectada se va a inflamar, no en forma aguda, sino en forma crónica, y va a aparecer una artritis séptica crónica que van a querer operar. ¿Te acuerdas su lema del paciente que hemos visto? Zulema Pérez. Sí, doctor, me acuerdo. A ese paciente le empezaron a dar complejo B, le empezaron a dar alopurinol, le empezaron a bajar su ácido úrico, tenía un ácido úrico de menos de 3. Entonces, ¿por qué? Porque inicialmente era una crisis de monoartritis gotosa que a todo esto es autolimitada. ¿Por qué es autolimitada? Porque la gota empieza a producir anticuerpos anticristales de ácido úrico. Esos anticuerpos empiezan a unirse a su receptor FC de tipo gamma, de tipo 1. Cuando se llenan los receptores tipo 1, después empiezan a unirse a los receptores de baja afinidad y esos de baja afinidad empiezan a pasar señales de inhibición
y la gota solita remite. Pero si brillantemente el médico le da Probenecid, le da aspirina, le da alopurinol, le da complejo B, la gota empieza a perpetuarse y se llama poliartritis gotosa. Y se hace casi indistinguible incluso de una artritis crónica séptica o se hace indistinguible de una artritis reumatoide. Y vamos a ver en algún momento cómo algunos pacientes con gota terminan con metotrexato o terminan operados, ¿ya? Y lo único que uno tiene que hacer en estos casos es suspender el alopurinol o suspender la aspirina, el Probenecid, el complejo B, y el paciente solito mejora, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿cuál es el tratamiento? Colchicina. ¿Qué característica tiene la colchicina? Inhibe el inflamasoma. No les voy a preguntar a qué nivel inhibe el inflamasoma, si es a nivel de la caspasa, si no, inhibe el inflamasoma. Es el único medicamento hasta el momento demostrado que inhibe el inflamasoma. O sea, actúa a nivel del macrófago. Indometacina o prednisona, como vamos a ver. En realidad, no hay que equivocarse, el diagnóstico de gota aguda es correcto. No se debe iniciar terapia para bajar el ácido úrico durante un ataque agudo de gota. No hay que iniciar Probenecid, alopurinol ni flebuxostat. Aspirina elevaría el nivel de ácido úrico por ser un ácido, empieza a competir en la eliminación de ácido úrico y por lo tanto generaría más crisis. Y hay que suspender el diurético porque también empieza a competir por la eliminación de ácido úrico y genera más crisis. Cuanto antes, mejor. Cuanto antes empecemos antiinflamatorio, mejor. Cuanto antes empecemos corticoide, mejor. Siempre se debe empezar colchicina porque es un inmunomodulador que actúa a nivel del inflamasoma, ¿verdad? Cuanto antes antiinflamatorio, pero hay que tener cuidado en pacientes con insuficiencia renal porque podemos empeorar la insuficiencia renal. Y hay que tener cuidado en paciente con úlcera péptica. ¿Por qué? Porque vamos a generar mayor riesgo de hemorragia digestiva y en paciente muy hipertenso. ¿Entendido? Ale, ¿dónde estás? Prende tu cámara. Estoy con cámara prendida, doctor. Eso. Corticoides son eficaces con mínima toxicidad. El corticoide es malo, el malo es el médico que da corticoides a dosis alta y por mucho tiempo. Entonces hay que saber dar corticoides y son medicamentos muy eficaces, pero hay que tener cuidado en pacientes diabéticos y en pacientes infectados. ¿Verdad? ¿Qué paciente hemos visto infectado con corticoides y que nos ha hecho sepsis? Zulema, hace poquito. Está hospitalizado. No sé, ya mis neuronas están bonsai. Pero, por ejemplo, un paciente que esté infectado, se le da corticoides, nos hacen sepsis muy graves. Entonces hay que tener cuidado en paciente infectado el dar corticoides, ¿no? Entonces, antes de empezar corticoides, siempre hay que hacer una buena cobertura antibiótica. Y si el paciente está recibiendo corticoide en forma crónica, jamás hay que suspender el corticoide. Hay que darle más bien en dosis de sustitución porque nos va a hacer insuficiencia suprarrenal. Fíjense, 4 semanas después del ataque agudo, el paciente estaba sin dolor, estaba tranquilo,
no tenía signos de inflamación, su ácido úrico estaba en 8,9 y obviamente no hay que exagerar con el tratamiento. En este paciente hay que cambiar de antihipertensivo, no hay que dar diuréticos, hay que controlar el consumo de alcohol. Todo tipo de bebida alcohólica está prohibida en el paciente gotoso. Eso de que yo soy un paciente, soy un borracho fino, solo tomo whiskycito porque tengo gota, es falso. Así, el whiskycito también produce gota. Obviamente, la cerveza es la que desencadena mayor crisis porque tiene un aminoácido. Siempre me olvido cuál es el aminoácido, pero tiene un aminoácido. Van a averiguar porque les voy a preguntar. Yo igual voy a volver a revisar para el examen. Les voy a preguntar porque siempre me olvido. Pero tiene un aminoácido la cerveza, que por ese aminoácido es que se produce más gota. O sea, la cerveza es la peor bebida alcohólica para el gotoso, pero toda bebida alcohólica produce gota. Pero ahora, prohibirle en absoluto la bebida alcohólica tampoco es bueno. Entonces ahora se le libera un poquito, se le puede decir al paciente que un vaso, el servirse un chuflaicito, no es tan malo. No tiene que tomar con cuidado, le puede producir crisis, el paciente tiene que ir viendo, modulando, o una copa de vino no es tan pecaminoso ni es tan malo, ¿ya? Pero hay que avisarle que cualquier bebida alcohólica puede producirle crisis, especialmente si es en exceso, ¿ya? Hay que controlar la recurrencia y tratarla de inmediato. Una vez que uno ha tratado al paciente y más o menos un mes y medio después del primer ataque o del último ataque, hay que ver con qué nivel de ácido úrico ha quedado nuestro paciente. ¿Entendido? Cuando el paciente tiene más de 3 crisis de gota en un año, el tratamiento tiene que ser crónico, ¿ya? Hay que hacerlo en forma sostenida. Y este paciente ha tenido 4 ataques gotosos después de 6 meses. Ya ha respondido a los antiinflamatorios, ¿ya? Y tiene un ácido úrico de 9 miligramos, o sea, tiene un ácido úrico alto. Y su ácido úrico en orina de 24 horas es de 650 miligramos en 24 horas. Entonces ahí nosotros tenemos que preguntarnos algo muy importante. ¿Este paciente tiene aumento de producción de ácido úrico o es un paciente hipoexcretor de ácido úrico? No se olviden que la gota, ¿qué tipo de enfermedad es? Es una enfermedad metabólica, Diana Alejandra Torrico. Torrico, ¿qué eres? Torrico Peredo, doctor. Peredo. ¿Qué tipo de enfermedad es? Metabólica por exceso de ácido úrico. Sí, doctor. Me quiero morir, quiero llorar amargamente. ¿Qué tipo de enfermedad es Adriana Alejandra Torrico Peredo, la gota? Es una enfermedad autoinflamatoria que no depende del exceso de ácido úrico. Se debe a que el paciente gotoso tiene inflamasoma.
Una persona puede tener ácido úrico de 11, de 12, y si esa persona no tiene inflamasomas en sus macrófagos, jamás va a desarrollar gota. Y hay personas con ácido úrico de 3, de 4, o sea, ácido úrico normal o bajo, que sí van a hacer gota. ¿Por qué? Porque tienen inflamasoma. Hay hasta un 10% de los pacientes que no son hiperuricémicos, o sea, jamás en su vida hacen ácido úrico alto y van a tener gota. ¿Por qué? Porque tienen el inflamasoma en su macrófago. Entonces, obviamente, si uno tiene un ácido úrico de 12 y tiene el inflamasoma, es más probable que ese tipo haga gota. ¿Por qué? Porque tiene los dos factores, pues. Está circulando mucho ácido úrico y además tiene el inflamasoma para desencadenar la artritis gotosa, ¿verdad? Un paciente que tiene ácido úrico de 3, 4 y tiene el inflamasoma, se va a encontrar menos probablemente con el cristal de ácido úrico. Pero igual puede hacer gota porque tiene el inflamasoma, ¿verdad? ¿Queda claro? Adriana Alejandra Torrico Peredo. Sí, doctor, está claro. Ya, acá lo vamos a dejar porque ya me han hecho renegar.